¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Qué bueno una vez más poder llegar al seno de su hogar a través de esta programación de palabras de vida. Nuestro anhelo y deseo es que el Todopoderoso les siga bendiciendo de una manera grande y abundante, y más que nuestro anhelo es el deseo de Dios. La Biblia nos enseña que a Dios le gusta bendecir nuestras vidas, que a Dios le gusta bendecirnos cuando buscamos su presencia, cuando le buscamos cada día. Entonces allí la bendición del Señor se deja sentir. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao y el pastor John Cañas, pastores, siervos de Dios que sirven en diferentes iglesias del movimiento misionero mundial. Pastor Humberto, qué bueno una vez más contar con usted en este momento. El gozo y la alegría es para mí, pastor Arturo, para todos ustedes un saludo muy fraterno. Saludo también aquí al pastor John, amén, quien integra este estudio para el programa de hoy. Queremos saludarle de una manera muy especial, muy fraterna, y esperar que la bendición, la misericordia y la gracia del Señor nos acompañe en esta hermosa tarde. Qué bueno, de igual forma, pastor John, contar con usted en este momento es una bendición de Dios. Amén, pastor Arturo, de verdad que es un gozo poder compartir con todos ustedes, a mi pastor Humberto Henao también, y a todos los que pueden vernos. De verdad que poder compartir y estar aquí en esta oportunidad y llegar en esta tarde a través de esta programación a su casa, a su familia o al lugar donde usted puede ver esta transmisión televisiva, de verdad que es de sumo gozo para nosotros poder estar aquí, porque es poder encontrarnos en armonía. La palabra del Señor nos dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aunque no estemos nosotros aquí corporalmente al lado suyo, podemos a través de este medio acercarnos a su vida, acercarnos a usted, y que usted reciba bendición a través de ese compartir la palabra de Dios. Por eso, mi amigo, allí donde usted se encuentra, no interesa la situación que usted pueda estar pasando, Dios quiere bendecirlo. Puede estar enfermo, ¿por qué no vernos en una clínica u hospital? Allí donde se encuentra, Dios puede hacer un milagro en su vida. Eso es indiscutible, la palabra del Señor lo enseña, o cualquier sea su situación. Para eso es este programa, para orar por usted, para decirle que Dios puede sacarlo adelante y elevar, lógico, las oraciones al Todopoderoso. Pastor Humberto, qué bueno sería orar en este momento por cada uno de nuestros televidentes y a la vez por nuestra programación. Así es, pastor, les invito para orar si les es posible. Amén. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, queremos agradecerte la bendición que representa para nosotros poder estar a través de las pantallas de la televisión en tantos hogares, tantas familias, tantas personas, seguramente muchas de ellas con necesidades en tantos ámbitos, en medio de circunstancias adversas, situaciones de todo tipo que a veces, Señor, menguan nuestro gozo y opaca nuestra alegría espiritual. Señor, te pido que en cada circunstancia te glorifiques, sea esta física, sea económica, sea espiritual, sea familiar. Hazte presente con el favor, con la ayuda tuya. Te invoco, Señor, especialmente sobre aquellos amigos que necesitan una experiencia contigo, una experiencia que los cambie, los transforme, que los haga otros, de tal forma que tú, oh Dios, les tome sus vidas para tu gloria y ellos puedan ser transformados, cambiados, oh Dios, y conducidos según tu voluntad. Te pedimos, Señor, tu asistencia y tu presencia para nosotros en el programa de hoy, esperando y confiando en tu gracia y en tu bendición. Amén, Señor, y amén. Qué bueno, mis amigos, es el orar. Es bueno que busquemos la presencia de Dios. Paz y tranquilidad nos da Dios cuando buscamos su presencia. Amén. Ahora queremos extenderle la invitación a la casa de Dios. Les recuerdo que llegamos a su hogar de lunes a viernes, mis amigos, 5 de la tarde, palabras de vida. Y este programa ha sido creado para que usted sepa del Señor, pero a la vez, mi amigo, para que asista a una de nuestras iglesias, donde queremos orar especialmente por usted, estrechar su mano, desearle un Dios le bendiga, y saber que todas las iglesias del movimiento misionero mundial están abiertas, donde hay un hombre, una mujer de Dios que quiere estrechar su mano, que quiere, amigo, orar por su problema. Pastor Humberto, la dirección de la iglesia en Cañaveral. En Cañaveral estamos ubicados en la calle 34, número 2627, y no es difícil llegar allí, toda vez que quedamos a solo media cuadra de la estación del Metrolínea. Allí tenemos un local que nos alberga como templo, y allí le esperamos los martes, los jueves, si desea, tenemos estudio bíblico, los viernes tenemos un gran culto en general, y por supuesto el sábado y el domingo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, así que allí será bien llegado. De igual forma, mis amigos, queremos aprovechar para saludar al pastor Salustiano Cañas, allí en el barrio La Trinidad,
y recordarle que la iglesia allí está abierta, el pastor está abierto para amigos poder saludarle y ser una bendición para su vida. Qué mejor que el pastor John nos recuerde la dirección de la Trinidad y de paso la iglesia donde él está sirviéndole al Señor en Belencito. Así es, gracias Pastor Arturo, de verdad que compartir la palabra del Señor a través de este medio es una bendición, pero qué lindo que usted se preocupe por su crecimiento espiritual y eso va a llevarse a cabo en la iglesia. Los cultos que se llevan a cabo en la Iglesia de la Trinidad en la carrera 18, número 59, 152, se llevan los martes y jueves a las 7 de la noche, los sábados para los jóvenes a las 5 de la tarde y los domingos 9 de la mañana, escuela dominical, hay grupos para las diferentes edades de los niños, también para los adultos. A las 5 de la tarde el culto evangelístico, de igual manera en la iglesia de Belencito, allí junto a la escuela, en la parte alta, en la loma de Belencito, en la calle 63A, número 1316, le estaremos esperando los días miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde, culto evangelístico. Así que esperamos que puedan acompañarnos y podamos ser de bendición para su vida y ser parte activa de su crecimiento espiritual. De igual forma, amigos, en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava, número 339. Allí le esperamos los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos, 699-1508. Les recuerdo, ubicados frente al hospital de Florida Blanca. Mis amigos, hoy queremos hablar de Saulo de Tarso. Hoy queremos charlar acerca de la conversión de este hombre, cómo el Señor se glorificó de una manera muy especial. Hombre que después llegó a ser el apóstol Pablo, muy conocido en el ámbito cristiano, mis amigos, a través de la luz de la palabra de nuestro Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el verso 1 al 19, son varios versos, pero allí se nos enseña cómo él mismo narra cómo Dios empezó a tratar con su vida de una manera muy especial. Queremos, Pastor Humberto, decirle a nuestros amigos que vamos a hablar de un hombre que fue fariseo. ¿Cómo este fariseo se convierte al cristianismo? La conversión de Saulo de Tarso es de los episodios más hermosos que en la Biblia aparecen y es un personaje muy destacado. De hecho, es el mayor escritor de libros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. La teología paulina todavía sigue siendo la base y fundamento de la doctrina cristiana evangélica. De manera que es muy interesante que estudiemos cómo llegó este hombre a ser quien fue, quién era antes de Cristo y quién fue después de, porque la vida de Pablo, como también la vida de todo genuino cristiano, es como la historia, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Así que me parece muy interesante, Pastor Arturo, el tema, y lo vamos a hablar con mucha base escritural, porque Saulo de Tarso ha influido poderosamente. En los últimos 20 siglos ha sido una influencia poderosísima. Inclusive una historiadora de nombre Diana Uribe, ella tiene su programa por Caracol. Esta señora, hablando del protestantismo evangélico y hablando del calvinismo y de la influencia del cristianismo evangélico a través de los siglos, ella dice que el mundo nunca fue el mismo después de Saulo de Tarso. Así que vamos a estudiar ese tema que me parece muy importante, muy trascendental para la tarde de hoy. De ahí, mi amigo, que no se despegue. Vamos a una pausa, pero lógico, ya regresamos y charlaremos acerca de la conversión de Saulo de Tarso.
La conversión de Saulo. Qué bueno, mis amigos, ver cómo Dios trató de una manera muy especial. Hablar de Saulo es ver a un fariseo que llegó al cristianismo. Mis amigos, el cristianismo lo tenemos muy claro. Posiblemente en algunos de nuestros televidentes no sea claro lo que era ser un fariseo en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Humberto. El fariseísmo era una creencia sumamente popular en los tiempos de Jesús. Era de hecho la élite de la religión de entonces. El fariseo era una persona muy apegada a la ley, fueron al extremismo total de llegar a la práctica del cristianismo de una manera, del cristianismo no del judaísmo, con tanto detalle que se fueron a la superficialidad, se fueron a la letra y no al espíritu. De hecho, en los tiempos de Jesús los peores enemigos de él fueron los fariseos. Y este grupo que nació intertestamentariamente, pues fueron supuestamente apegándose fuerte a la ley, y de esta forma excluían a todos los que no fueran de su línea. Por eso se distanciaron de los saduceos, de los herodianos y el común del pueblo. Ellos eran una clase única, le daban mucha importancia al cristianismo externo, ensanchaban las filacterias, que eran las porciones bíblicas que colgaban de sus mantos, ponían sus rostros así como alicaídos para mostrar que estaban ayunando, eran rigurosos en la observación del diezmo, ni una jota ni una tilde pasaban. Era una religión externa, una religión ritual, monótona, por lo tanto vacía. Jesús se enfrentó drásticamente con ellos, según Mateo 23 los fustigó de una manera muy severa, y a este grupo pertenecía Saulo de Tarso. Es más, él estaba en la escuela de un gran maestro fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel era una persona bien intencionada, pero desubicada. Con todo y eso, tenía una escuela donde formaba futuros fariseos. A ellos pertenecía, el Sanedrín pertenecía a ellos, que era una élite de 70 ancianos que juzgaban todo lo atinente a la religión, en la vida social, incluso intervenían en la vida política. Era una religión muy destacada en esa época, era muy bien vista por ellos mismos, porque desde afuera los veían de otra manera, y a ese grupo pertenecía Saulo de Tarso. Es curioso saber que desde muy jovencito empezó allí. O sea, tenía un celo, una intención de ser un defensor acérrimo de su fe farisea. Y él mismo lo testifica posteriormente, dice: yo nací fariseo. En cuanto a la ley, fariseo, así. O sea, él era muy apegado a la letra. Era un hombre de verdad que vale la pena estudiarlo, porque Saulo de Tarso tuvo una experiencia con Dios que lo sacó del fariseísmo. Hay que destacar también que el conocimiento de la ley en el fariseísmo le ayudó mucho, porque una vez que da el paso al cristianismo, ese conocimiento de la ley, entonces ahora lo vuelve al lado positivo y lo utiliza precisamente para ganar fariseos para Cristo. Es decir, es muy interesante esta historia y por eso me gusta el tema de hoy. Bien, mis amigos, decirles que, Pastor John, la vida y ministerio de Saulo no tiene comparación en la historia. Así es, creo que es una vida de ejemplo, es una vida, incluso él habla de sí mismo como el peor de los pecadores. Cuando nosotros intentamos mirar su vida pasada, cómo fue tan apegado, como decía mi pastor Humberto, acerca de las tradiciones fariseas, las tradiciones que le fueron enseñadas incluso desde niño, cómo es su proceso, su conversión, lo que ocurre, cómo Dios hace una obra sobrenatural sobre su vida y literalmente se le atraviesa en el camino, se le cruza en el camino, y cómo después de encontrarse con el Señor en su vida, empezar a ver las grandes hazañas que logra hacer en Dios. Cada una de sus cartas tiene una enseñanza de una extrema profundidad. Creo que no hay alguien que hable de las doctrinas de la gracia como lo hace Pablo, no hay, o sea, una fundamentación teológica. Creo que nosotros empezamos a ver que en la vida de Saulo, en la vida de Pablo, en la vida de este gran paladín del evangelio, que se puede llegar a tomar como un apóstol, aunque él dice que él se hace como un adoptivo, como un abortivo, se hace apóstol, porque realmente él nunca caminó con el Señor en el sentido literal de lo que eran los apóstoles. Pero si nosotros miramos, este hombre, podemos decir el apóstol Pablo, porque su vida antigua, su conversión y la vida de ministerio de Pablo, nos enseña grandes verdades que incluso al pasar del tiempo, al pasar de la historia, podemos ver que siguen marcando diferencia, marcan diferencia en nuestras vidas y marcan diferencia en lo que nosotros conocemos como el cristianismo, el evangelio del Señor Jesucristo. Mis amigos, vamos a mirar primero
a Saulo como un enemigo de Dios. Queremos decirle que al principio de la iglesia tuvo muchos problemas, dificultades, mucha gente se levantó en contra de la iglesia para matar, para perseguir cristianos, y queremos darle o decirle, mi amigo, que entre esos se encontraba Saulo de Tarso. Pastor Humberto, en el capítulo número 9 del libro de los Hechos, en el versículo número 1, se nos enseña de cómo Saulo respiraba amenazas y muerte en contra de los discípulos. En el capítulos anteriores nos habla de esa persecución que lideró en Jerusalén. Y este capítulo 9 es ya como una continuación de ese programa. Cuando empezó a crecer lo que llamaron la secta de los nazarenos, que era la iglesia, liderada por Jesús, según la historia, entonces las conversiones eran muchas. Saulo vio amenazado su proyecto religioso y entonces promovió una persecución, dice el capítulo 8, que fue espantosa. Dice que fue terrible. Antes, el primer mártir del cristianismo, que fue Esteban, Saulo hizo presencia, avaló con su presencia allí, tal vez aguzó la multitud enardecida, mataron a Esteban. Era tan destacada su actitud contraria al cristianismo que él fue custodio de las ropas de Esteban. Dice que los que lo apedrearon, lo desnudaron, lo desvistieron y trajeron sus ropas y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Un joven, o sea, era muy temprano. Pero ligerito, el hombre, viendo que tuvo éxito en Jerusalén con la persecución, porque desterró a todos salvo los apóstoles, dice Hechos 8, entonces él sigue el programa. Y es cuando entramos en el capítulo 9, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino está aquí con mayúscula, para no referirse a un sendero, sino a una persona, a Jesús. Los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos que respirando aún, o sea, todo su ser era odio contra el cristianismo. Por supuesto, era un odio ignorante, era un odio basado en su ignorancia. Él dice posteriormente que fue llamado a misericordia porque lo hizo por incredulidad, no lo hizo consciente de que estaba persiguiendo a Jesús. Era muy nueva la vida, el cristianismo, y él no lo entendía así. Así que va donde los sumos sacerdotes, ya en Jerusalén tuvo éxito, escuchó que en Damasco también habían discípulos, y él se propuso, y él lo dice más adelante: creí mi deber combatir a Jesús de Nazaret y a sus seguidores. Y se va para Damasco, y es en ese trayecto entre Jerusalén y Damasco que se da este gran fenómeno de la conversión, este encuentro personal de Saulo de Tarso con nadie más ni menos que la persona glorificada de nuestro amado Señor Jesucristo. Y a partir de esa experiencia, Saulo fue otro, del que hablaremos luego. Amigos, respirando amenazas. Esa ira que el hombre tenía. Ustedes saben que cuando uno tiene ira, uno respira profundo, pastor. Sí. La verdad, respiramos profundo. Era precisamente lo que tenía Saulo, amigos. Ira hacia Dios, hacia el Señor, y después, ya el pastor lo ha mencionado, vamos a mirar cómo el Señor empezó a tratar con él. Que era un hombre que le tenía odio a la iglesia, sí, ya lo demostró. En el capítulo número 7, del verso 58, el pastor Humberto nos comenta cómo demostró su ira, cómo estaba de acuerdo con la muerte de un joven llamado Esteban, cristiano, hombre que llevó la palabra de Dios, y estaba determinado a acabar con las personas que pertenecían a este camino, que estaban en la senda del Señor. ¿Cuántos enemigos se han levantado, mis amigos, en contra de la obra de Dios, Pastor John? Personas que sienten odio, sienten ira hacia el evangelio, hacia las personas que están en el cristianismo, y al final también los hemos visto, Pastor John, sirviéndole a Dios, llegando a lo que tanto odiaron. Así es, y creo que estas personas son como espejos o reflejos de lo que fue Saulo. Saulo, dice, respirando aún amenazas, o sea, había pasado mucho tiempo y todavía tenía esa rabia, tenía esa bronca, ese deseo de destruir al pueblo de Dios. Creo que no había pasado poco tiempo, pasaron años, desde muy joven empezó a él, como dice mi pastor Humberto, acerca de la historia, cuando allí en Hechos 7, estando joven, allí recibió las vestiduras de Esteban. Y de ahí para arriba empezó a vivir, no sé qué edad tenía, pero si nosotros empezamos a mirar, es tremendo lo que ocurre con él. En el libro de Gálatas capítulo 1, verso 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que era un hombre casi que extremista, lo miramos de una manera que llevaba al límite sus creencias, pero unas creencias equivocadas por su ignorancia
Y de muchas maneras esto se puede ver reflejado en muchas personas hoy día, personas que persiguen el evangelio, que están en contra de las cosas de Dios, que luchan en contra de la palabra del Señor. Creo que en muchas congregaciones se hace evidente que muchos de sus mismos vecinos le hacen la guerra a las cosas de Dios. Incluso personas aplican incluso artes mágicas, brujería, hechicería, en contra del evangelio, en contra de las cosas de Dios. Y si nosotros miramos, esto es una realidad que se evidencia. ¿Por qué alguien atacaría el pueblo de Dios? ¿Por qué alguien atacaría la obra del Señor? Creo que es algo duro de pensar, es algo como equivocado. ¿A quién se le va a ocurrir atacar la obra del Señor? Pero nosotros encontramos personas que es así, y Dios en su misericordia, como lo hizo con Saulo, les permite encontrarse con él, produce un cambio en sus vidas, y estos creo que para el tiempo actual son esos cristianos que también son cristianos de empuje, que como en el mundo le sirvieron al diablo con toda, cuando llegan a Dios le sirven también con una extrema búsqueda de Dios, con un deseo de servirle a Dios de todo su corazón. Sin duda alguna, cuando Dios viene, mis amigos, y trata de una manera especial, y por dura que sea la persona, como Dios lo toma y lo pone pues a su servicio. La verdad es que Dios es maravilloso, y por eso, amigos, queremos ver la segunda parte de cómo este hombre llegó a ser un prisionero de Dios, cómo Dios lo toma, cómo Dios va a empezar a tratar con él y lo va a poder a marchar como Dios quiere, porque por fuerte que sea el hombre, hay que recordar que el que manda está en los cielos, y el que manda es el Dios Así todopoderoso. Pastor Humberto, y el verso número 3 nos enseña, del libro de los Hechos, capítulo 9, nos enseña cómo un milagro, de una forma milagrosa, dice la Biblia que le rodeó un resplandor de luz del cielo, cuando él va rumbo a Damasco a hacer tanto daño a la iglesia. Esta experiencia es tan profunda en Saulo que la Biblia la registra, él la cuenta 3 veces en los Hechos y una vez en Corintios. Lo que me da a entender que durante los 30 y poco más años de ministerio, este hombre narró una y otra vez esta experiencia. Lo marcó, lo cambió totalmente, porque una experiencia con Dios marca positivamente. Nadie puede tener una experiencia con Dios y seguir siendo el mismo. Amén. Este hombre dice de repente, y al rey Agripa le testifica en Hechos 26 y 22, por allá, y dice un resplandor de luz al mediodía que sobrepasaba el resplandor de la luz del sol. Me llama la atención porque a este planeta llamado Tierra, la energía más fuerte, la luz más poderosa que nos llega es la de la luz del sol. No hay una estrella cercana que tenga la intensidad. Hay soles más fuertes en otra parte del universo, según lo han descubierto, pero cuya luz, por la distancia de esas estrellas, no nos llega a nosotros con la intensidad del sol. La estrella más intensa en cuanto a energía y a luz y a resplandor que tenemos es la del sol. Y a mediodía es cuando más intensa, porque está perpendicular sobre la Tierra. ¿Qué tipo de luz fue la que vio Saulo que sobrepasaba el resplandor? No hay una luz creada que sea más intensa que esta por el hombre. Imagínense qué tipo de luz fue, la refulgencia de la gloria de Dios. Él narra con detalles, cayó al piso, allí tuvo una visión y oyó una voz, se afectó su sistema óptico porque quedó ciego 3 días. Luego su cuerpo cayó de la cabalgadura, lo que me habla de una energía poderosa que lo tumbó de allí. Estando en el piso, oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Temeroso y temblando, o sea, todo su estado emocional, su estado físico, su estado psicológico, todo fue tocado por aquella gloriosa experiencia. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le da unas advertencias, le dice: dura cosa tener dar cosas contra el aguijón. Oponerse contra Dios es lo peor. Nunca nadie se levantó contra él y le fue bien, dice la palabra. Si usted conoce una persona, hermano mío y amigo, que le gusta o que blasfema, dígale que por favor no lo haga. No podrá él salir avante. Esta experiencia de Saulo nos muestra de verdad que este hombre tuvo una experiencia profundísima. Allí lo levantaron ciego, entró en Damasco, pero ya no a perseguir. Ahora entró a orar. Y dice la Biblia que llegó a la casa de un tal Ananías, un discípulo del Señor, y allí tuvo una experiencia de orarse por él, le volvió Dios la vista y enseguida predicaba a Cristo. O sea, fue un cambio, una transformación tan momentánea, tan radical, que de verdad Saulo nunca fue el mismo después de aquella experiencia. Por el contrario, se convirtió en un férreo defensor a tal punto que murió por la causa de Cristo. Qué importante, mis amigos, el poder estudiar y hablar de Saulo. Es que de verdad que es de admirar lo que Dios hace, cómo Dios transforma y cambia esta vida. ¿Sabe?
La Biblia nos enseña, Pastor John, en Efesios capítulo 3, el verso 1, nos dice que desde entonces Pablo se autodenomina un prisionero de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, porque ha sido un trato maravilloso y él sabe ahora quién es el que manda. Así es, y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, cuando dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Después él habla de esa situación, él se denomina apóstol, pero también prisionero. Nosotros encontramos que este hombre se encuentra atado realmente a la fe cristiana, encuentra que no hay una verdad más diciente que lo que es el evangelio, que lo que es la experiencia cristiana. Creo que hoy por hoy se necesitan que hayan conversiones como esa, conversiones de un verdadero cambio, una transformación. Hoy por hoy encontramos como que cierta diferencia en lo que ocurría en ese tiempo, porque Dios impactaba de una manera tal a una persona que en un momento puede quedar tan deslumbrado que decide cambiar su estilo de vida, cambiar su posición, cambiar su pensamiento. Incluso todo lo que él tenía se le viene abajo, todos los pensamientos que él tenía se le destruyen, y él dice, no, si esto es el poder de Dios, si esto es la vida de Dios, de la misma manera como yo me dediqué en el tiempo antiguo a hacerle daño a la obra de Dios, ahora voy en pro de arreglar, incluso él piensa en arreglar el daño causado, tanto que él perseguía a hombres, y dice que a hombres y hasta mujeres, o sea, su crueldad era terrible. Hizo muchas cosas, mucho daño le hizo a la obra de Dios, tanto que cuando intentó acercarse, los mismos cristianos le tenían miedo, claro, le tenían temor, porque era terrible lo que él hizo. Pero él de esa misma manera intenta servirle a Dios con un denuedo, con una pasión, y cuando él da el testimonio de todas las cosas que tuvo que vivir, que tuvo que ser apedreado, que tuvo que ser latigado, que tuvo que sufrir tantas cosas, que incluso su misma muerte nos muestra encarcelado, todo lo que él tuvo que pasar nos muestra que realmente era un prisionero de Cristo, que realmente le sirvió a Dios de todo su ser, con todo su corazón. Amigos, esta es la conversión de Saulo. No se vaya, hay mucho que charlar acerca de este hombre que llegó a ser un instrumento bien bonito en las manos de nuestro Dios. Ya regresamos.
la conversión de Saulo, mis amigos, cómo el Señor trató con Saulo de tal manera que él se declara un prisionero de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a mirar a Saulo como un indagador, como este hombre, después que el Señor empieza a tratar con él, ya como el pastor Humberto nos ha mencionado, el hombre es encandilado con una luz muy fuerte, va al piso, entonces después oye esa expresión del Señor, pero algo importante, también Saulo empieza a indagar y lo primero que pregunta pastor Humberto es: ¿quién eres, Señor? Según el capítulo que hemos leído de los Hechos, el verso 5. Textualmente afirma la palabra, él dijo: ¿quién eres, Señor? Ese quién eres, Señor, denota una ignorancia. Él había oído hablar de Dios, porque una cosa es oír hablar de Él por tradición, como a muchos les ha pasado, escuchar de Dios, y otra cosa es sentirlo, experimentarlo. Y fue tal la experiencia que al caer en el piso, el hombre hizo la evaluación y dijo: esta luz que veo, este golpe que sufro contra el piso sin que una mano visible me tumbe, esto no es un fenómeno común y corriente. Y por eso cuando oye la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, el tono de voz, la autoridad con que se le pregunta, el amor con que Dios lo hace, lo lleva a esta solemne pregunta: ¿quién eres, Señor? Inmediato le responde el maestro: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces es ahí donde este hombre, al descubrir quién es y al oír que Jesús, él había oído hablar de él, pero ahora le conoce. Es de destacar que una cosa es oír de Dios, escuchar de él, y hay muchas personas en las iglesias. El pastor John aludía a estas vidas que tienen un convencimiento intelectual de un Dios existente. En su mente conciben que hay un Dios y lo saben, inclusive le rezan a Él como Cornelio, pero no han tenido una experiencia que cambie sus vidas. Y muchos en las iglesias están persuadidos intelectualmente, pero no con una experiencia profunda espiritual. Con ello es que bregamos los pastores, porque esas personas han tenido eso que la Biblia llama aquí conversión o nuevo nacimiento. También se llama pasar de muerte a vida, pasar de la potestad de Satanás a la de hijos de Dios. Es decir, tener una experiencia que cambie todo nuestro ser. Y Saulo la tiene, de manera que cuando él se encuentra con este Dios que lo cambia, él se pone automáticamente a su disposición. Por eso la segunda aseveración de él es que dice el verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este término Señor en labios de un judío no era cualquier señor. El judío no le llamaba Señor a cualquiera, porque el término Señor en su original etimológicamente quiere decir máxima autoridad, jefe, dueño. Precisamente por no llamar Señor a César fue que la iglesia fue perseguida cantidades, porque ellos se atribuían. Y la palabra Señor en su etimología original es kurios, que es lo máximo. Cuando Saulo se refiere a Jesús en este término, Señor, es porque Él está reconociendo allá dentro del ser que Él es absoluto, total, y por eso se autodenomina con mucha razón prisionero de Cristo. Y también otra parte dice esclavo, o sea, sirviente. Y miren que cuando le dicen: ¿qué quieres que yo haga?, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Este término, ¿qué quieres que yo haga?, marca el punto de partida del gran apóstol que fue Saulo de Tarso. Cuando una persona dispone que: Señor, ¿qué quieres?, yo me pongo en tus manos, Dios determina y empieza a darle uso a esa existencia, a usarla de la manera que a Él le place. Amén. Esto no todo el mundo se lo ha dicho al Señor, no todo el mundo se lo hemos dicho, pero es muy hermoso decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Amigos, cuando Saulo le pregunta ¿quién eres, Señor?, la verdad es que uno se da cuenta cómo Saulo demuestra, mis amigos, lo ignorante que él era en las cosas de Dios. Su ignorancia de Dios era evidente en este hombre. Primera de Timoteo, pastor John, el capítulo 1, el verso 13, allí Pablo nos da más luz acerca de este asunto. Así es, la palabra del Señor dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a la misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y qué hermoso nosotros ver cómo Dios en su infinito amor y misericordia decide obrar en esta vida en particular, para establecer su propósito en este hombre, para establecer en este hombre unas huellas indelebles que quedan marcadas y que hoy por hoy influencian a muchas personas. ¿Qué pasa cuando una persona hace algunas cosas como lo dice este pasaje, por ignorancia? ¿Qué pasa cuando una persona, porque alguien dirá: no, pero es que se le dice ignorante es a la persona que de pronto
de pronto es analfabeta, de pronto Ajá. no sabe leer, no sabe escribir, de pronto se le habla de ignorancia a la persona que de pronto no ha tenido un crecimiento, un estudio, una formación académica, que no ha ido de pronto al colegio, a la escuela, a la universidad, o no ha tenido algunos estudios. Pero la verdad es que Pablo era una persona que humanamente era un estudioso, humanamente era una persona que tenía gran cantidad de conocimiento, pero no tenía nada de conocimiento de Dios. Ajá. Realmente su experiencia le mostró que todo lo que él hacía no tenía sentido, porque él mismo habla de su experiencia y mire lo que dice siendo antes blasfemo, perseguidor Ajá. e injuriador. Injuriador. Ahora, hay muchas personas que hoy por hoy tienen mucho estudio, tienen mucho conocimiento, pero se podrían clasificar entre estos tres grupos que encontramos acá: blasfemos, perseguidores de la iglesia e injuriadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien está en contra de Dios, cuando alguien está en contra de las cosas de Dios, así tenga mucho conocimiento, es un ignorante. Esta es la verdad que tenemos que decir, esta es la verdad que tenemos que compartir, hasta que no sea recibido por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, cambiar. Dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, que la gracia del Señor lo cobijó, lo cubrió y él pudo salir de este estado en ignorancia. Por allá en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hay mucha gente enceguecida, tal vez tiene mucho saber, mucho conocimiento en letras, en muchas cosas, tal vez un estudio intelectual bastante alto, pero en cuanto a la palabra del Señor están ciegos. Amigos, el apóstol San Pablo nos enseña. Primero estamos mirando que el hombre fue un fariseo, un hombre muy preparado, como ya intelectualmente, como lo han comentado los pastores. Aparte de eso, Saulo dice que él aventajaba a muchos, como fariseo aventajaba a muchos, pero no conocía de Dios. Pastor Humberto, hoy mucha gente se justifica diciendo: yo tengo 20 años de seminario, tengo tanto tiempo de seminario, he estado en tantos institutos, qué sé yo, pero eso no es más que suficiente, no es suficiente. Hay que tener realmente un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Con el cerebro, con la mente podemos percibir verdades que nos son transmitidas, verdades académicas, verdades intelectuales. Por eso usted no se sorprenda que hay personas de jerarquía intelectual y académica y son víctimas del engaño, de la brujería, de la hechicería. Hemos tenido presidentes que se han ido, por ejemplo, a la Sierra Nevada a recibir un embrujo ya de los aborígenes de ese lugar, y eso es una evidencia de una ignorancia espiritual tremenda. Con la oficina llena de doctorados y cartones y diplomas, pero espiritualmente, porque esta luz que Saulo vio nada tiene que ver con el intelecto en el sentido académico. La luz que le llegó a Saulo fue una experiencia con Dios. Amén. Por eso es que hay sabiduría, y Santiago habla de la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica, pero habla de otra, que es la que Dios da. Por eso tenemos pastores casi analfabetas, que son una bendición de Dios y son excelentes predicadores. ¿Cómo explica una persona que desde el punto de vista académico no tiene sino primero, segundo y primaria, y desarrolla un tema, lo esboza, lo expone de una manera hasta bonita, ordenada, coherente, sí, y no ha pasado por ello, mientras que una persona que va a una universidad y adquiere títulos se posta ante un ídolo, ante una imagen y hace eso? ¿Qué es la diferencia? La luz de Dios, la experiencia con Dios. Saulo de Tarso era conocido intelectual. Él hablaba el griego, hablaba el hebreo. Él dice que él aventajaba a sus contemporáneos, o sea, era un muchacho brillantísimo. ¿Y cómo así que él dice que todo eso lo tiene por estiércol, por basura? Lo menciona en Colosenses y lo dejó por amor a Cristo, porque esta experiencia es superior. El encuentro con Dios, amados hermanos, es lo máximo que un ser humano puede tener. Amén. Después de ahí no hay más nada que hallar. Por eso dice, hallaste, habla de la perla del gran precio, del tesoro escondido, que es el Señor Jesucristo. Mis amigos, cuando esta luz lo encandila, que ya lo mencionó el pastor y la Biblia lo narra, duró 3 días ciego. Ajá. Cuando esta luz lo encandila, es una luz que lo va a acercar más a Dios, va a conocer más del Señor, porque la luz que viene de Dios, Pastor John, eso es lo que hace, acercarnos más a Él. Así es, Juan capítulo 7 verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, esta es una realidad que se ve evidenciada en Saulo cuando tiene esta experiencia y él se da cuenta que es Dios, que es el poder y la mano de Dios que lo está
frenando del camino que él estaba llevando, que lo está deteniendo, que le está diciendo: por aquí por donde usted va, mi Señor, usted está equivocado, usted va mal, usted está luchando contra las cosas de Dios, porque él equivocadamente, incluso yo creo que Saulo pensaba, con lo que él estaba haciendo, con la doctrina tan profunda en la que él estaba, él creía que él estaba haciendo la obra de Dios. Él creía que él estaba haciendo las cosas bien, pero cuando Dios se le aparece, le dice: no, esta luz tiene que llevar a que usted tenga un verdadero entendimiento de quién es Dios, cuál es la obra del Señor. Él creía que estaba haciendo las cosas bien y creía que estaba destruyendo a una secta equivocada, que estaba destruyendo o acabando, y con eso estaba haciendo la obra de Dios. Mucha gente hoy cree que cuando ataca al pueblo de Dios, que cuando ataca la obra del Señor, está haciendo algo bien, pero están equivocados. Ahora, cuando Pablo llega a la luz de Cristo, cuando Pablo, Dios le permite ver, aunque duró ciego y él empezó como a dar sus primeros pasos, a entender lo que era la realidad del evangelio, y de esa ignorancia en la que estaba, empieza a acercarse a la luz de Cristo, a la luz que Dios produce para producir cambios reales en la vida de una persona y hacerlo diferente. Es un cambio maravilloso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva Amén. Criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas. Miremos a Saulo, mis amigos, ahora, miremoslo ya convertido, ya conocedor de las cosas del Señor. Lo primero que sucede, Pastor Humberto, es que la voluntad de Pablo queda sujeta a la voluntad de Dios. La primera experiencia de Saulo y de todo convertido es la rendición absoluta y total a la voluntad divina. Es ahí el paso más complicado para todo ser humano. Rendir nuestros afectos, nuestras intenciones, nuestras metas, aspiraciones, proyectos, todo al Dios del cielo no es fácil, porque la persona por su naturaleza egoísta quiere conservar esto. Pero aquí tenemos que este hombre hace lo que Dios le manda. Entra en Damasco, dice que él, el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Llama la atención que esta experiencia es única. Los otros hombres no tuvieron el resplandor aquel, solamente oyeron la voz. Mire que fue tan potente y poderosa, atónitos, es asustados. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué oímos una voz pero no vemos a nadie? Y resulta que fue la experiencia de Dios a Saulo. A partir de entonces este hombre se vuelve en el instrumento que Dios hace de él. Por eso le dijo a Ananías: instrumento escogido me es él. Porque uno viene a ser un instrumento de Dios cuando renuncia a nuestro ego, a nuestros intereses pecaminosos, a todo aquello, y rinde su vida a los pies del Maestro. Eso fue lo que hizo. Él empieza su vida en oración, se bautiza y arranca un proyecto que se mantuvo durante más de 3 décadas. Tremendo escritor, consejero, evangelista incansable. Saulo de Tarso es una persona que propios y extraños tienen que reconocerlo. Dicen que un ateo que estudió la vida de Saulo de Tarso dijo: si este hombre no era hijo de Dios, merecía serlo. Sí, después de concluir. Claro. Y Samuel Vila, un escritor español, dijo con justa razón, dijo: todo el que estudia la vida de Saulo de Tarso termina siendo su discípulo. Sí, porque llama la atención. Sin duda alguna, mis amigos, son muchos los ejemplos, pues, y de una manera muy especial lo que nosotros podemos ver en Pablo, ese cambio, esa transformación efectuada realmente por el Señor, cómo empieza a obedecer. Y qué importante resaltar que la obediencia es el primer paso. Amén. Realmente que manifiesta que uno ha conocido del Señor. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Amigos, la conversión de Saulo, cómo este hombre llegó a conocer del Señor, cómo Dios trató con él. Y al final lo estamos viendo, mis amigos, cómo él somete su voluntad a la voluntad de Dios. Pero aparte de eso, la Biblia nos enseña cómo este hombre empieza su vida cristiana en oración, buscando al Padre Celestial, y nos enseña el texto que al final se manda a bautizar, como la Sagrada Escritura lo enseña. Y para ir cerrando, mis amigos, queremos decirle y queremos verlo como testigo. Primero, Pastor Humberto, la Biblia nos enseña que Dios habla de él a otras personas les habla de Saulo. La primera experiencia que tiene todo aquel convertido a Cristo es que es tan impactante que uno no puede callar. Sencillamente uno quiere que todo el mundo sepa que uno tuvo esta experiencia. Si usted oculta el Evangelio, si usted trata de mantenerlo debajo del almud, como dice la Biblia, de mantener la luz debajo, es porque uno tiene un encuentro absoluto y total con Él. La experiencia con Dios es tan profunda que despierta el ánimo y el deseo de compartir esta fe con otros. Se llena uno de tanto gozo. Fue mi experiencia, también lo reconozco y alabo al Señor, que yo el otro día quería que todo el mundo supiera que yo era cristiano. Y yo era un joven de 19 años y tenía mucha amistad, y lejos de ocultar o tratar de soslayar o de esquivarlos, yo quería encontrármelos para hablarles de esta experiencia, porque es única. Los que la hemos tenido entendemos lo que Dios hizo con Saulo, porque con muchos Dios ha tratado de esta manera, porque no es exclusivo para Saulo. Este es un ministerio especial y este hombre se convierte en un testigo elocuente. Por ahí más adelante dice, y enseguida predicaba a Cristo. Amén. Como ya tenía el conocimiento de la ley, sencillamente la aplicaba y daba a conocer que la ley enfocaba hacia Cristo, y a partir de ahí este hombre se volvió un tremendo predicador. Soportó pruebas, persecuciones, intentaron matarlo, le tocó huir de una manera, como le digo, parcial o temporal más bien, hacia su vieja tierra, allá a Tarso. Pero un hombre llamado Bernabé fue y lo trajo, lo regresó a Jerusalén, y empieza un proceso que da gusto leerlo en la Biblia, toda esta etapa por la cual Dios pasó a Saulo de Tarso. Pastor John, Dios habla a él de otros les comenta el Señor, pero aparte de eso, el Señor ¿sabe qué hace? Le traza, pastor, le traza un proyecto ministerial. Amén. En el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y creo que Saulo es un ejemplo. Es más, si nosotros miramos en el original, cuando habla en la Biblia de que como testigo, nosotros encontramos que la palabra testigo es sinónimo de mártir, de persona que sufre. Y el Señor le dice aquí, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, cuánto necesita sufrir. Tanto que Saulo, en su parte y su proyección ministerial, apenas ocurre su conversión, se tira un ayuno de 3 días. Creo que eso no ocurre muy a menudo. Muchas personas, no sé cuánto tiempo lleve usted en el camino del Señor y cuándo haya llevado, si alguna vez ha llevado un ayuno de más tiempo, de proyectarse a hacer la obra del Señor. Creo que nosotros encontramos a este Pablo que cuando incluso llega a la iglesia y tiene un obstáculo tremendo. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos le rechazaban, los mismos cristianos como que le hacían a un lado. Cualquiera en este tiempo, en circunstancias normales, que un cristiano le hiciera eso, diga, yo que voy a volver por allá, yo que voy a volver a la iglesia, si esos, mire, como me dejan, como me apartan, no se da cuenta que yo cambié de verdad. En el caso de Saulo esto no le importó, él siguió adelante y su proyección ministerial lo llevó poco a poco. Nosotros miramos y cuando estudiamos el libro de Hechos y los viajes misioneros que hace Pablo, en un principio dice Bernabé y Saulo, o sea, él empezó de poquito, o sea, el que iba al mando era Bernabé, pero seguidamente dice Pablo y Bernabé, o sea, como que cambiaron los asuntos y después Dios levantó y exaltó el liderazgo de este hombre al punto que le llevó a dirigir esta obra misionera y a seguir adelante y a crecer en cuanto a la parte ministerial. Qué cosas tan lindas que pudo ver Pablo. Incluso él nos habla de experiencias tan maravillosas que él vivió cuando incluso dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado hasta el cielo, que pudo ver y que allí escuchó cosas inefables, que allá vio cosas tremendas. Qué hermoso que una persona pueda no conformarse con lo que de pronto poco a poco ha venido llevando en su vida cristiana. Es más, muchos tristemente han llevado su vida espiritual a una vida de mediocridad, una vida de pobreza. Qué lindo que este hombre, a pesar de lo que vivió en su pasado, a pesar de cuán malo fue en su pasado, su proyección ministerial lo fue llevando de una manera creciente. Él fue abundando en Dios al punto de que pudo ver su mano poderosa con un respaldo tan grande en todo lo que él hizo y en toda la labor que perdura hasta hoy.
Qué bueno, mis amigos, ver ese trabajo, sí, como pastor lo acaba de mencionar hasta hoy, haciendo ese efecto maravilloso, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos cómo Dios inspiró a este hombre para que nos dejara esas enseñanzas tan maravillosas. Pastor Humberto, algunos te estarán diciendo, hermanos o amigos, eso pasó con Saulo, él se convirtió y Dios empezó a tratar con él, pero eso era Saulo. Pero yo creo que de todas formas a la puerta también hay y está el Señor dispuesto a tratar con cada amigo, con cada hermano y a darle también su experiencia. Y su oportunidad. Dios mismo, Pablo dice, y también lo dice la ley, no hace acepción de personas. Amén. El hecho de que haya llamado a Saulo de la forma en que lo hizo, no quiere decir que es único y exclusivo, porque a lo largo de la historia, de pronto no es la proyección ministerial de pero sí ha habido conversiones maravillosas, y pienso que usted, amado hermano y amigo que nos ven esta tarde, si usted le da lugar al Señor, tal vez no llegue a la proyección de Saulo, pero sí tendrá una experiencia maravillosa con él, se lo garantizo. Sin duda alguna la tendrá, porque qué bueno es saber que para todos Dios Amén. tiene su plan, tiene su propósito. Pastor Humberto, qué bueno contar con usted en esta tarde. Me alegra mucho acompañarles, y de verdad que lamentamos que el tiempo se nos agote, y en otra oportunidad estaremos por aquí, pero por ahora quiero agradecerle de verdad a ustedes la compañía también, a ser parte de este ministerio, agradecer a todos los hermanos que nos apoyan en todos estos proyectos, y adelante en el nombre del Señor. Amén. De igual forma, Pastor John, qué bueno tenerle hoy. No, para mí siempre será un gusto poder compartir la palabra del Señor, adentrarnos en estas temáticas que de verdad creo que son de edificación para el pueblo de Dios. Mis amigos, y qué maravilloso es haber contado con usted allí. Esperamos que Dios la haya bendecido de una manera muy especial, y queremos invitarle a la iglesia de Cañaveral, de igual forma a la iglesia de Belencito y a la iglesia de Florida Centro el domingo. La iglesia está abierta a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Detrás de cámaras, a Yair Coronado, muchas gracias. De igual forma a Alex Henao, que Dios les siga bendiciendo. Amén. A todos les deseamos la bendición del Todopoderoso.